Bien, vamos a seguir ahora con las preguntas de repaso de hemotórax. La primera es, ¿cuál es la definición de hemotórax? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien, compañero? Yo, compañera. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, se va a definir como el acúmulo de sangre que va a existir en el espacio pleural, pero aparte también este líquido que se encuentra en la cavidad pleural va a tener, tiene que ser, el hematocrito tiene que ser mayor o igual al 50% del hematocrito que se encuentra en la sangre periférica. Así es. Ay. Ya pasó. Como lo mencioné antes, el hematocrito se va a definir como la presencia de una colección sanguínea en el espacio pleural y el hematocrito en el líquido pleural va a corresponder a un valor igual o mayor al 50% del hematocrito de sangre periférica. Se da un valor porque hay que recordar que si tenemos un hematocrito que es igual o mayor al 5%, esto pues es suficiente pues para dar esa apariencia hemática. La siguiente pregunta es, de acuerdo con su etiología, ¿cuál representa la segunda causa de hemotórax? A, traumática, B, iatrogénica, C, espontánea o D, hematológica. ¿No era la iatrogénica? Así es. Iatrogénica. Así es, ya que pues como lo mencionaba cuando expusimos, menciona que esto es por los factores de riesgos que están incluidos como la colocación de un acceso vascular o alguna punción pleural al momento de hacer ya sea un diagnóstico o realizar un tratamiento. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los 3 mecanismos por el cual el hemotórax masivo tiene mayor mortalidad? A, hipovolemia aguda, pulmón colapsado y pues la presión del hemotórax. B, hipovolemia aguda, hipertensión y pulmón colapsado. C, pulmón colapsado, hipovolemia y shock. La opción A. La A. Sí, es la opción A, están en lo correcto. Ya que cuando lo estamos explicando, mencionaba que la hipovolemia aguda va a ser a que no haya una precarga adecuada y esto evita que haya un adecuado funcionamiento y que sea efectivo del ventrículo izquierdo. Cuando el pulmón está colapsado, va a ser a que haya hipoxia, alterando la compatibilidad que hay entre la ventilación y la perfusión. Y en cuanto a la presión del hemotórax, esto va a ser a que comprima la vena cava y también va a comprimir el parénquima pulmonar. Entonces, al comprimir el parénquima pulmonar, pues va a elevar la resistencia vascular pulmonar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tipo de hemotórax que se caracteriza por la ausencia de ruidos respiratorios aunado a matidez en el hemitórax en el paciente traumatizado y con signos de choque? A, hemotórax traumático, B, hemotórax iatrogénico, C, hemotórax masivo o D, hemotórax espontáneo. ¿Un hemotórax masivo? Sí, así es correcto, es un hemotórax masivo. De acuerdo con la clasificación hemotórax por extensión radiológica, ¿a qué corresponde cada imagen? Cada imagen tiene una letra, que es la que está bajito,
Y el primer inciso es A, que es B, que es el grado 1, el C, que es el grado 2, y el A, que es el grado 3. O la B, que es B, que es grado 2, C, grado 1 y A, grado 3. Y el tercer inciso, que es el C, dice que es B, grado 1, C, grado 3 y A, grado 2. Es la A, compañera. Sí, es correcto. Recordemos que por su expansión radiológica se va a clasificar en 3 grados. El grado 1 va a corresponder al hemotórax, que se va a encontrar pues por debajo del cuarto arco costal anterior. El grado 2 se va a encontrar entre el cuarto y el segundo arco costal anterior, y el grado 3 se va a encontrar pues por encima del segundo arco costal anterior. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿cuál es el estudio inicial para el diagnóstico de hemotórax? ¿Alguien se acuerda? Pues sería una radiografía de tórax, ¿no? Exactamente. ¿Le puedes pasar, por favor, compañero? Es una radiografía anterior-posterior de tórax. Exactamente, habíamos mencionado que todo paciente con una sospecha de trauma torácico o sospecha de hemotórax, el estudio inicial va a ser una radiografía de tórax. La que sigue, por favor. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos principales en los que se divide la fisiopatología del hemotórax? ¿Alguien que quiera participar? Son hemodinámico, respiratorio y las complicaciones. Así es. Bueno, la que sí. Habíamos mencionado que son 3, hemodinámico, respiratorio y complicaciones. Rápidamente les vuelvo a repetir. La hemodinámica se va a basar en la magnitud de la respuesta y se va a asociar a la velocidad y la cantidad del volumen sanguíneo que se va a estar perdiendo. En la respuesta respiratoria va a ser el espacio ocupado por la sangre en este mismo espacio pleural. Y en cuanto a las complicaciones, pues esto va a alterar, ¿no?, la fisiología, el intercambio de gases y el aclaramiento de las secreciones, que se va a aumentar, y esto mismo nos va a aumentar los riesgos a infecciones. En la que sigue, por favor. Bien, en casos donde se confirma la presencia de un hemotórax oculto o de presentación no habitual, ¿qué estudio vamos a utilizar para el diagnóstico que nos va a permitir evaluar su volumen? ¿Sería la tomografía axial computarizada? Exactamente. Gracias. Este se va a utilizar con mayor frecuencia en estas situaciones, ya que permite identificar pequeñas cantidades de fluidos que no van a ser visibles a una radiografía que se pueda tomar. La que sigue, por favor. Bien, quien quiera participar. En cuanto al cuadro clínico, ¿qué es lo que tenemos? ¿Alguien? ¿Nadie quiere participar? Parece que no, doctora. Dinos. En la que sigue, por favor. Bien. Vamos a tener que los signos y síntomas van a variar dependiendo de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación. En el hemotórax traumático van a predominar diferentes manifestaciones hemodinámicas en la cual podemos identificar taquicardia, choque hipovolémico, entre otras. Y en presencia también vamos a tener la presencia de dolor torácico, y en casos de hemotórax no traumáticos,
Las manifestaciones van a ser con más frecuencia disnea y en los dos escenarios que se presenten vamos a tener signos de ocupación pleural. Bien, ¿será que sí? Por favor. Ahora, si alguien recuerda en qué consistía la técnica de drenaje pleural. Drenar la sangre del hemotórax. Pues sí. ¿Algo más que quieras agregar? Bien, que vamos a descomprimir y vamos a utilizar una llave de 3 vías. Vamos a utilizar también una jeringa de 10 mililitros y vamos a colocar un catéter y con ese catéter vamos a drenar con la pleurodesis. Se llama pleurodesis el procedimiento para ahora sí, de la técnica pleural. Ok, gracias. La que sigue, por favor. Bien, la técnica de drenaje pleural. ¿Alguien quería mencionar algo? No, creo que no escuché bien. Bueno, consiste en la introducción de un tubo en el interior de la cavidad pleural a través de la caja torácica por un espacio intercostal. Su objetivo de este va a ser el eliminar y pues también podría ser evitar la acumulación de líquido, aire en su interior, mediante gravedad o succión, como el compañero lo había comentado. Esto nos va a permitir la reexpansión pulmonar y recuperar la presión negativa que ya se encontraba. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se define hemotórax retenido o coagulado? Pues sería cuando hay sangre en la Esta va a ser cavidad la presencia pleural. de sangre pues, en la cavidad. ¿Cuándo puedo salir después del drenaje? No sé quién estaba participando, pero le voy a dar la participación a Patti porque creo que ella estaba contestando primero. Gracias, compañera. Bueno, sí, como dice el compañero, es cuando persiste la sangre en la cavidad pleural, pero no se pudo drenar, pues, con la técnica que nos acabas de preguntar en la pregunta anterior. Y entonces, cuando le haces un estudio de imagen, ya sea la radiografía o la tomografía, pues se va a seguir viendo la zona, ya sea radiopaca en la radiografía o densa en la tomografía. Muy bien, la que sigue, por favor. Bien, como nuestra compañera lo mencionaba, se va a definir como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no pudo evacuarse a través del drenaje convencional. Esta complicación se va a presentar en un 5% de los pacientes que van a ingresar por hemotórax traumático o hemoneumotórax. Asimismo, también va a ser considerado el factor de riesgo principal para un desarrollo de empiema. Bien, la que sigue, por favor. Bien, por último, creo que sí es la última, no me acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de realizar la técnica de drenaje pleural? ¿Alguien que quiera participar? Sin miedo, compañeros. Ya los asustaste, doctora. No. Dinos. Bueno, la que sigue, por favor. Este objetivo va a ser el evacuar la sangre del espacio pleural, lo que nos va a disminuir la posibilidad de un empiema. O también un fibrotórax. También el objetivo va a ser detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales. Nos va a proporcionar una medición cuantitativa del sangrado y en un 80-90% de los casos se va a resolver. La que sigue, por favor. Bien, por último, ¿alguien sabe cuál sería el tratamiento farmacológico que ha demostrado la utilidad en el derrame
paraneumónico complicado o enfisema por hemotórax. No, es trombólicos intrapleural. Ay, ¿quién estaba participando? Es que no oí bien. Yo mencioné los trombolíticos intrapleurales. Ok. Alguien también estaba participando, ¿verdad? Creo que era Alma. Ajá, está muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Alma? Creo que eso era lo que quería responder. Ok. La que sigue, por favor. De largo, así que apenas lo podrás. Ajá, en casos de hemotórax van a poderse utilizar los trombolitos intrapleurales para mejorar el drenaje en cuanto se va a documentar la fase de coagulación. ¿Alguna duda, pregunta o comentario con respecto a hemotórax? Parece ser que no, ¿verdad? Seguimos adelante con pleurocentesis. López Moctezuma y Márquez. Sí, voy a compartir la pantalla, me avisan cuando se... ¿Ya ven mi pantalla, compañeros? Sí. Ok. Ya. Sí, ya se ve, pero se ven chico. Sí, voy a compartirla completo. Aquí está. Bueno, compañeros, ¿Están vamos a... los dos? Sí, también estoy yo, doctor. Ok, adelante. Bien, pues vamos a empezar con el cuestionario. Como primera pregunta, ¿cuál es la definición de toracocentesis? ¿Alguien que guste participar? Yo. Adelante, compañero. La toracocentesis es una técnica para extraer ya sea líquido o aire acumulado del espacio pleural, ya sea por catéter o una aguja. Puede ser percutáneamente. Sí, así es, compañera. Entonces tenemos les recuerdo que habíamos comentado después de la exposición, que si ustedes dicen toracocentesis, abarcan dos procedimientos que son la pleurocentesis y la pericardiocentesis, de quentesis y de tórax. Entonces, el término mejor empleado, el más preciso, sería pleurocentesis, que no es ambivalente, ahí sí nada más es punción de la pleura, pero así como lo están presentando en la diapositiva, toracocentesis abarca dos, ¿no? Sí, está bien, doctor. Entonces te vamos a corregirlo. La siguiente. Sí, ¿cuál es la clasificación de, pleurocentesis y en qué consiste? ¿Alguien que quiera participar? Yo, compañero. Sí, adelante. Pues se dividía en dos, la que sería diagnóstica y la terapéutica. La primera sería, pues, cuya finalidad va a ser hacerle estudios de laboratorio, ya sea bioquímicos y microbiológicos para determinar algún germen. Y la terapéutica, pues, es para disminuir lo que serían los signos y síntomas que produce el acúmulo de líquido o el aire que vayamos a extraer del espacio pleural. Sí. Toracocentesis o pleurocentesis diagnóstica y terapéutica.
como acabas de mencionar. No, la siguiente pregunta es, ¿cuál o cuáles son las indicaciones para realizar la pleurocentesis? Puede ser un hemotórax. Así es. ¿Alguna otra indicación? Un neumotórax de gran tamaño. Sí. Pues darle la siguiente, Luis. Aquí, en este caso, vamos a ser un poquito más específicos al decir de gran tamaño, a aquel que ocupe mayor al 20% del volumen del hemitórax, ¿vale? Y también si tenemos presencia de exudado pleural. Y eso nos va a ocasionar le va a ocasionar una dificultad respiratoria al paciente. Muy bien. En el abordaje anterior, ¿dónde se realiza el sitio de punción? ¿Sería en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular? O creo que también habían dicho que en el cuarto espacio intercostal en línea medio axilar. Sí, exactamente. Ahora, si el sitio es es un abordaje posterior, ¿dónde se realiza el sitio de punción? ¿Alguien que quiera comentarlo? Se realiza entre el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Dice en la parte posterior. Ah, ya, doctor. Ojo como ¿Dónde más? Sería en la parte posterolateral del cuerpo, la línea que media entre la columna vertebral y la línea media exterior posterior, por debajo del quinto espacio y el espacio intercostal. Se te escuchó un poquito trabado, pero sí, creo que sí se llegó a comprender lo que dijiste. Y prácticamente es eso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones asociadas por dicha técnica? Infección, hemorragias, arritmias, hipoxemias, daños a los órganos como pulmón, otros. Sí, exactamente, compañera. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿causa probable de que exista hemorragia ante una punción? ¿Cuál es la causa probable de que se presente hemorragia tras la punción? Sería que se lleguen a puncionar los vasos intercostales. Así es, la lesión de vasos intercostales. Y para eso, igual cuando presentamos el tema, les mencionamos la técnica para evitar lesionar estos vasos, como se apoya sobre el borde superior de la costilla y el paquete vasculonervioso intercostal está incluido en el borde de la costilla superior. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la reexpansión pulmonar? ¿Alguien gustaría contestar? Un enfisema pulmonar y también podría ser una fuga aérea prolongada. Sí, exactamente, compañera. La siguiente. La siguiente es, menciona alguna contraindicación para no realizar la técnica de toracocentesis. ¿Alguna o algunas contraindicaciones?
Pues que tenga ventilación mecánica en una presión elevada del paciente o que tenga alguna enfermedad cutánea en el sitio donde debemos funcionar para realizarla o alguna alteración de coagulación. Principalmente, sí, como mencionaste, una cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria. En caso de alteraciones de la coagulación, pues no representaría un gran problema si también no lesionamos el paquete vasculonervioso, pero pues en su caso también se debe de considerar trombocitopenia y enfermedad cutánea en el punto de punción, como lo mencionaste. ¿Cuáles son las medidas necesarias en un cuidado post-intervención? ¿Y alguien quiere responderla? Pues sería la analgesia en caso de que pues exista dolor. Y habían comentado lo de la toma de radiografía de tórax, pero que no era aplicable para todos los casos. Sería pues en caso que el paciente presente algún tipo de sintomatología o en sospecha de haber hecho neumotórax, por ejemplo. Exactamente. Bueno, hemos concluido. Esta es nuestra bibliografía. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta extra con respecto a la pleurocéntesis? No, doctor, ninguna. Ok. Aquí terminamos por hoy. Mañana continuamos con los siguientes temas, ¿sale? Doctor, gracias. Que pasen buena tarde. Igualmente. Hasta luego.